instituciones, y esto conlleva que las mismas se deban de dejar plasmadas. Por eso es que hasta el día de hoy, uno de nuestros grandes referentes históricos son los romanos, por ese alto nivel de desarrollo que llegaron a tener en sus diferentes instituciones. Sobre todo porque los romanos, si ustedes lo recuerdan bien, llegaron a desarrollar todos los sistemas políticos. Fueron una monarquía, fueron un imperio, fueron una república. Cuestión que eso generó una robustez dentro de su aparato administrativo. Hablemos de la organización como tal. Un expediente es un conjunto ordenado de documentos que respalda una actividad o decisión de la administración pública. Dentro del ejercicio de la administración pública, es importante que todas las actuaciones que se realizan en puestos de dirección se debe de tener un registro ordenado y sistematizado de cuáles son las decisiones que se han tomado y cuáles son los fundamentos para haber resuelto de esa manera determinada. ¿Por qué? Porque todas las actuaciones administrativas son susceptibles a poder ser auditadas por las instituciones que están legalmente facultadas para el efecto, o bien incluso por las personas civiles que en un momento determinado, por la ley de acceso a la información, pudiesen querer tener información concreta sobre una situación jurídica en específico. Obviamente, también las partes que están involucradas dentro de un proceso administrativo tienen el derecho de poder tener las actuaciones y las resoluciones si así lo considera pertinente. ¿Cuál es la importancia que nos plantea la diapositiva? Los expedientes son esenciales para la transparencia y legalidad en la administración pública, pues permite documentar y justificar las decisiones. Ninguna autoridad administrativa puede tomar decisiones de manera deliberada sin dejar registro. Todas las decisiones que una autoridad administrativa tome deben de ser por escrito y que deben de ser debidamente documentadas y debidamente notificadas. Es por ello que ustedes, quienes hayan tenido alguna vez la oportunidad dentro de trabajar dentro de la administración pública, no sé si se han dado cuenta que los oficios, los documentos o resoluciones van identificados con un número de referencia, van con hojas membretadas que identifican la institución o ente administrativo que está resolviendo o está conociendo. Esto con la finalidad de poder dejar evidenciado quién es la autoridad y el ente que está conociendo la causa. Esto como una forma de generar transparencia, puesto que cualquier persona en un momento determinado pudiese tener acceso a las actuaciones. Y con esto también se logra que la autoridad no tome decisiones de manera arbitrarias. Imagínense ustedes si dentro de la administración no existieran estos filtros o estas imposiciones para generar transparencia. Si hoy por hoy tenemos una situación compleja en cuanto a la transparencia que las diferentes instituciones manejan, imagínense aún más si no existieran estos controles administrativos necesarios dentro de los diferentes trámites que se llevan en las instituciones. Desafortunadamente sabemos que uno de los grandes males es que todavía faltan generar más controles dentro del aparato estatal. Pero, sin embargo, los que existen no quiere decir que no sean funcionales, porque pues sí tienen una función importante, como lo es dejar evidenciadas resoluciones o situaciones que hayan conocido las autoridades administrativas. Veamos entonces cómo se crean los expedientes. Primero, obviamente, está el inicio. El expediente se crea cuando se inicia una actividad o se toma una decisión en la administración pública. Cuando una autoridad administrativa toma una decisión en una actuación concreta, es el momento donde una situación o un acto administrativo se crea y por ende será el momento donde se deberá iniciar un expediente, mismo donde deberán dejarse registradas todas las actuaciones al respecto. Y para un ejemplo práctico, nos vamos a ir al ámbito ministerial. Por ejemplo, situémonos en el Ministerio de Gobernación. Situémonos
en el momento que usted es la autoridad nominadora o la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad del Ministerio de Gobernación, jóvenes? El ministro de Gobernación. Ministro. El ministro de Gobernación, ¿verdad? Quien es también la autoridad nominadora. Ya les explicaré adelante qué significa autoridad nominadora. Supongamos que el ministro de Gobernación decide que se van a adquirir algunas patrullas para el servicio de las diferentes subestaciones y de la Policía Nacional Civil. ¿Dónde se iniciaría el expediente administrativo? En el momento que el ministro, por medio de un oficio, solicita a la autoridad, en este caso al director de la Policía Nacional Civil, un informe de cuánta es la necesidad de adquisición de patrullas. O bien, sin necesidad que el ministro de Gobernación lo solicite, el director de la Policía Nacional Civil, sabiendo la necesidad de los agentes, gira un oficio al despacho superior indicando la necesidad de adquisición de unidades. Si el ministro recibe esta nota y le da trámite, será este momento donde se generará un expediente para darle seguimiento a esta situación, ya que si el ministro considera que efectivamente existe la necesidad imperiosa de adquirir las patrullas, dará trámite a dicha solicitud. Posterior a que el ministro, por ejemplo, le da trámite, vamos a ver el siguiente aspecto. Ya se creó el expediente en el momento de que llegó esa solicitud o que solicitó información concreta de la necesidad el ministro al director general de la Policía Nacional Civil. Vámonos a la documentación como tal. Se deben añadir los documentos necesarios para justificar la actividad o decisión, siguiendo un orden lógico y cronológico. Quiere decir que esa solicitud para que se pueda llevar a cabo la adquisición de las patrullas deberá de tener un orden lógico en cuanto a la información que allí se vaya agregando. Por ejemplo, si ustedes fueran el ministro, ¿cuál sería la siguiente información que ustedes solicitarían para continuar con esa iniciativa de poder dotar a la Policía Nacional Civil de patrullas nuevas? Tal vez las cotizaciones. Cotizaciones, creo. Perdón, mi estimado Miguel, no te escuché. Tal vez detalles técnicos de lo que se necesita. Ok, ¿alguien más tiene una propuesta? Se me están yendo muy adelante. Presupuesto. Presupuesto. Antes de que nosotros podamos tan siquiera pensar si se van a adquirir o pedir especificaciones técnicas de las patrullas, primero debemos de ver si el ministerio tiene la capacidad de poder adquirir esas patrullas. Por ejemplo, pensemos en que van a ser 100 patrullas. En ese momento, el ministro generará otro oficio, un oficio dirigido al viceministerio. ¿A qué viceministerio? Al viceministerio administrativo, que es el que se encarga de las compras del ministerio o de los ministerios, independientemente cuál sea. Ya llevará la indicación y será el viceministro administrativo el que indique inicialmente si se cuenta con la disponibilidad financiera para poder hacer la adquisición de dichas patrullas. Viene el viceministro administrativo e indicará por medio de oficio, y ahí van otras actuaciones, pero les estoy diciendo las más generales. Viene y le contestará al señor ministro si efectiva, eso todo por escrito, va chicos, porque debe quedar documentado, porque imagínese usted que de palabra le diga al viceministro, mire viceministro, mire ministro, si hay dinero, y no hay dinero para 100, sino para 200. Pero 100 queremos, pídalas. Imagínese que 2 meses después, cuando ya la empresa está haciendo entrega de las patrullas, resulta que no hay dinero. El ministro tendría que responder, obviamente, y no habría más responsables que él. Entonces el viceministro, por medio de oficios,
le contesta al ministro que efectivamente se cuenta con la disponibilidad financiera para la adquisición de las patrullas que se hacen, que se están solicitando, con una cantidad tal de dinero que se cuenta para dicha adquisición. Entonces, ahí él será el ministro que por medio de oficio le conteste que derivado que de la respuesta positiva se inicie con el proceso de compra de las mismas. Entonces, se regresa al viceministerio administrativo, quien ya generará las instrucciones. ¿Qué instrucciones se deberían de generar, creen ustedes, después de que el ministro ya le envía la indicación de que se inicie el proceso de compra de dichas patrullas? Si usted fuera ese viceministro administrativo, ¿qué tendría que hacer usted? A ver, mi estimado Faraón, si vos fueras el viceministro y Ángel el ministro, y te indica por medio de oficio que gracias por indicar que sí se cuenta con el presupuesto y que por favor inicies con la compra de las 100, de las 100 radiopatrullas, ¿qué crees vos que tendrías que hacer? Si obtuviera la autorización por escrito y lo que teniendo la situación financiera, ok, también lo pasaría a una dirección de planificación o directamente a la administración financiera. Financiero no sé, porque financiero ya es el que se encarga de pagar. Ya financiero ya nos dijo, ¿verdad? Que si hay presupuesto y financiero es el que va a pagar. Okay. Entonces lo que correspondería ahí es lo siguiente. Eso les voy a hacer un cronograma, un esquema de cómo es ese proceso, pero aquí es básicamente para que entendamos la importancia del expediente. En ese momento viene el señor, exacto, baja al departamento de compras, ya es más específico, pero el departamento de compras no sabe qué patrullas son las que se necesitan. Ahí lo que se necesitan son las especificaciones técnicas. ¿Y quiénes creen ustedes que deberían dar las especificaciones técnicas? La Policía Nacional Civil. Entonces, nuevamente, el viceministro tendrá que generar un oficio, pero esta vez al director de la Policía Nacional Civil, donde haga ver que el señor ministro le instruyó para la compra de 100 radiopatrullas, por lo cual necesita que se le generen por medio de oficio y se le indica de qué forma las especificaciones técnicas que necesitan esas unidades que se piensan adquirir. Viene, obviamente, viene el director de la policía, quien debiese de llamar a algún equipo técnico dentro de la Policía Nacional Civil para ponerse de acuerdo en qué se necesita que tengan las patrullas, o tener alguna referencia de por qué se justifica que se necesita, por ejemplo, pick-up 4x4, palangana larga, palangana corta, cabina sencilla, cabina doble, porque eso se debe especificar de por qué se quiere adquirir eso. Viene la Policía Nacional Civil y también por oficio deberá contestar cuáles son las especificaciones. Ya viene el viceministerio por medio del departamento de compras y genera las bases. ¿Qué son las bases? Son las que se suben a Guatecompras para... Exacto. Pero y después de eso también ya tienen que hacer la junta. Exactamente, es un proceso específico de compras. Ajá. Pero viene y se dan cuenta ustedes cuántos oficios les he mencionado y cuántos cruces de oficios se tuvieron que dar para la adquisición de las radiopatrullas. Desde dónde nació la inquietud de la adquisición del equipo y hasta quiénes tuvieron que intervenir, de quiénes daban las especificaciones técnicas, quién contestaba lo del presupuesto, quiénes hacían las bases para ver cuáles era lo que se necesitaba comprar y todos los entes que están involucrados. ¿Cuál es lo importante acá? Identificar en qué momento se dio inicio del procedimiento y todos los documentos que van acompañando dicha acción. Y veamos qué dice el cierre. Cuando se completa la actividad o la decisión, se cierra el expediente y se archiva. Por ejemplo, ya se llega al proceso de licitación, se sube a Guatecompras,
se licitan a 100 radiopatrullas por un monto de, ¿qué podrán ser? 100 patrullas, 50, 60 millones de quetzales, por ejemplo, así a grosso modo. Se compran las radiopatrullas, se entregan con las condicionantes que se habían solicitado en las bases, se hace el pago, el Estado recibe de conforme, y hay un montón de documentos que les estoy mencionando. Cuando esos documentos se finalizan, se archivan en un orden. En leyes se guarda toda esa documentación desde que el ministro dio la orden hasta que se recepcionó en bodega las radiopatrullas o incluso hasta que las radiopatrullas fueron recibidas por las subestaciones de la Policía Nacional Civil. ¿Por qué creen ustedes que se debe de llevar todo ese control? ¿Qué creen ustedes que pasaría si viene el viceministro, va a un municipio y dice, no, aquí hace falta radiopatrullas, si llama a compras, mira vos, llamate ahí a Toyota que nos fíe una radiopatrulla y que se la traigan de una vez? O por ejemplo, si el viceministro toma esas decisiones, posiblemente vaya a parar a la cárcel. ¿Y por qué se documenta todo de una manera cronológica? Porque eso servirá primero para demostrar que hubo un procedimiento como la ley lo establece, un procedimiento lógico, transparente, y que sobre todo sirve para el momento que la Contraloría General de Cuentas quisiese auditar un proceso de compras de esta naturaleza, se demuestre que la necesidad de la compra existía, se demuestre que se hizo un procedimiento correcto, se evidencie que también la necesidad fue cubierta y que se está cubriendo una necesidad. Efectivamente, la ley de contrataciones del Estado establece esos mecanismos, pero es importante dejar claro algo que no nos dice la ley de contrataciones del Estado: la importancia de ese orden cronológico y del registro de todas las actuaciones. Imagínense si el encargado de compras se pone a tomar decisiones en cuanto a qué número de llantas, el ring, que el ancho de la llanta, que si con radio, sin radio, le va a caer a él. Pero si él recibe la orden y la orden se ajusta a una necesidad y está debidamente documentado, no tendrá responsabilidad. Pero lo que evidencio con eso, ya entraremos a la ley de contrataciones del Estado, es la importancia del expediente. Siempre que usted esté dentro de la administración pública, es vital que todas las actuaciones se tenga un expediente cronológicamente ordenado, sobre todo para poder evidenciar en un momento determinado el buen actuar administrativo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Veamos cuáles son los beneficios y por qué la doctrina nos sugiere de la importancia de los expedientes administrativos, principalmente por tres situaciones en concreto: la transparencia, la responsabilidad y la continuidad. Transparencia: los expedientes aseguran que los procesos gubernamentales son visibles, accesibles al público. Quiere decir que al estar el expediente ahí, cualquier persona que tenga un interés en conocer un expediente de una adquisición o de alguna situación en concreto, podrá consultarlo siguiendo los pasos que la ley establece y podrá evidenciar que todo se hace conforme a la ley. Y si no fuese así, pues tendrá todo el derecho de poder interponer las denuncias correspondientes. La responsabilidad: los expedientes documentan decisiones y actividades, lo que ayuda a los funcionarios públicos a rendir cuentas por sus acciones. Los expedientes son importantísimos, pues será la forma en que las autoridades no se podrán en algún momento determinado excusar de alguna decisión, puesto que recordemos que para que un documento administrativo tenga validez jurídica, debe de ir correctamente firmado y sellado. Continuidad: los expedientes permiten a los empleados públicos mantenerse al día de las decisiones claves del pasado y asegurarse que se cumplen en el futuro. El conocer los expedientes, por ejemplo, en la adquisición de las patrullas
Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, Ángel era el ministro y en el siguiente gobierno nombra a Astrid Carolina, la nombran como ministra de Gobernación. Ella querrá saber cuáles son las últimas compras, cuánto se compraron, con qué monto se compraron, cuáles fueron las especificaciones técnicas, etcétera. Entonces, tiene funciones en el quehacer administrativo por demás interesantes e importantes. ¿Estamos claros hasta ahí, patojos? Sí, Ok. ¿Qué información debe contener los expedientes? La documentación completa. Las actuaciones en su totalidad deben de quedar archivadas y registradas en ese expediente. Si faltase algo, pudiese estarse cayendo en algún tipo de responsabilidad. Certificación y autorización. El expediente debe de contener la certificación o autorización de los funcionarios públicos involucrados en la decisión de su actividad. Cuando hablamos de certificación, es debidamente firmados y sellados, que es la forma de verificar y certificar que la decisión ahí planteada evidentemente fue emitida por la autoridad quien firma. Sustento legal. El expediente debe de incluir el sustento legal que respalda la decisión o actividad. Regularmente no siempre se debe de dejar evidencia en las decisiones administrativas la facultad bajo la cual usted está actuando. Por ejemplo, si usted es ministro, regularmente se ponen los oficios que bajo las facultades conferidas al Ministerio de Gobernación se decide tal, o contempladas en el artículo tal, se decide tal cosa. Se deja evidencia de que las decisiones que se están tomando están totalmente apegados al mandato legal que se toma con la investidura del puesto administrativo que se está ostentando. Entonces, por eso les digo, los expedientes administrativos son sumamente importantes dentro de la administración pública, porque es la forma de verificar las decisiones y actuaciones que las autoridades han tomado en momentos determinados. Y si ustedes, esto ya se los cuento como una experiencia, vieran las aberraciones que uno llega a ver dentro de los expedientes administrativos, créanme que da ganas de llorar, principalmente porque algunos compañeros que se dedican a la administración no son abogados y eso hace que no entiendan la importancia de dejar evidenciadas algunas situaciones. Y algunos, que disculpen la expresión, son un poquito más tontos, que dejan evidencia de situaciones que son hasta ilegales. Por ejemplo, el caso de la municipalidad que hablábamos un día en Sololá, que querían suspender las actividades comerciales por una manifestación, que le decía a los comerciantes que no podían abrir su negocio o no debían abrir su negocio. Lo único que dejó evidenciado con esa resolución era un pleno desconocimiento de la ley y sobre todo solo estaba dejando evidencia de las ilegalidades que estaba haciendo desde su posición de funcionario público. Así que estos controles son buenos, pero cuando la persona desconoce, pueden ser hasta malos o peligrosos, porque la ignorancia en este sentido es sumamente peligrosa. Veamos las normas que regulan los expedientes. Tenemos la Ley de Acceso a la Información, tenemos la ley, reglamentos de procedimientos administrativos, que en este caso cada institución tiene sus propios normativos y sus propios reglamentos en cuanto a cómo se maneja de materia administrativa, sobre todo las instituciones autónomas o semiautónomas que tienen sus propias regulaciones. Pero en general, la directriz es tener el orden de todas las actuaciones o de todas aquellas situaciones que se vayan realizando.
hablando de la ley de acceso a la información, sí es importante hacer notar el aspecto que es de carácter general y aplica para todas las instituciones o aquellos entes que tengan manejo de dinero público. Todas aquellas personas jurídicas que manejen fondos públicos tienen la obligatoriedad de poder presentar o rendir informes en un momento determinado en cuanto a la función que han desempeñado en la ejecución de los fondos. Ahora hablemos como persona particular, cómo se accede a los expedientes administrativos. La normativa establece plazos máximos en los que las instituciones deben de responder a la solicitud y entregar los documentos. Como yo les pedí la ley de acceso a la información, no les puse ese dato acá, pero como ustedes la tienen a mano, quiero que me digan cuánto es el tiempo que una persona debe de esperar posterior a presentar la solicitud para que se les entregue la información pública al requiriente. A ver, ¿quién está? ¿Cuántos? 10 días. 10 días hábiles o calendario. Hábiles. Hábiles. Muy bien. ¿Y si la persona, y se puede pedir prórroga? Creo que otros 10 días más, si no estoy equivocado, licenciado. Muy bien, es afirmativo, pero quiero que alguien me dé la base legal. Los escucho. La prórroga sería el artículo 43. En la, Es el parte artículo 43. en la parte conducente dice, se podrá ampliar hasta por 10 días más, debiendo poner en conocimiento del interesado dentro de los 2 días anteriores a la conclusión del plazo señalado en esta ley. Muy bien, muchas gracias, Josué, te agradezco. Efectivamente, son 10 días hábiles posteriores a que se presenta la solicitud de información regularmente, todas las instituciones por obligación deben de contar con una ventanilla de información pública, así lo dice la ley. Posterior a que, y algunos lo hacen también electrónicamente, tienen habilitado el espacio para hacer las solicitudes de información. Posterior a que la información pública se solicita, se tendrán 10 días hábiles para poder entregar la información. Si la información, por su volumen, por sus características, no se cumple en ese plazo, la persona encargada de la Oficina de Información Pública deberá de hacérselo saber al solicitante. Como dice la ley, 2 días, por lo menos 2 días antes a que venza el plazo para indicarle que habrá una prórroga por la situación concreta que se puede evidenciar. Eso es importante. Hay plazos de no cumplir con el plazo, ya platicamos en clases anteriores, que se puede incurrir en responsabilidad penal, que hay un artículo específico que lo mencionamos. ¿Qué artículo dijimos, jóvenes? Por la responsabilidad penal que se incurre por no facilitar información pública. Era el 418, licenciado, del Código Penal. Muy bien, ¿qué dice el 418? Un momento, por favor. El funcionario empleado público que, abusando de su cargo de su función, ordenado o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se hallara especialmente previsto en las disposiciones de este código, será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Muy bien, perfecto. Josué, adelante. Creo que habíamos mencionado la retención de información que está regulado en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ahí también está regulado. Ya encontramos entonces en el Código Penal que el compañero ya hizo mención. Los que están atentos van a ir anotando los artículos. Yo no los voy a estar repitiendo porque por eso estamos poniendo atención. Y Josué ya por segunda vez nos hizo ver un artículo de la Ley de Acceso a la Información. Repetirles a tus compañeros, por favor, mi estimado Josué, el artículo. Artículo 66, retención de información. Artículo 66 de la Ley del Acceso a la Información. Y ahora se me cerraron las diapositivas, pero les hago la pregunta. Esto es doctrinario, la presentación lo saqué bajo doctrina. Ahora les pregunto, según nuestra legislación, podemos, la institución que nos facilitará copias podrá pedirnos que nosotros paguemos las copias de esa información que se va a reproducir. No tendrían que cobrarlas. Para mí que sí se puede. Todos los trámites de institución pública son gratuitos. ¿Qué creen los demás? No, dice la mayoría. Bueno, no la mayoría, solo 3 personas han participado. Mira, interesante. Alguna dice cobrar no, pero sí puede llevar las hojas para que se reproduzca el material. Yo ¿Qué sabía crees, que Ángel? las tiene que pagar uno, Lick. ¿Qué crees? ¿Que sí lo tiene que pagar uno? Sí, yo recuerdo que en alguna clase vimos esto, donde uno tenía que pagar las copias que se originaran por la solicitud de la información. Creo que sí se tienen que pagar, licenciado. Ah, por ahí vamos. Sobre todo porque hay expedientes que son enormes. Estoy casi seguro. Pero, Licenciado. no siempre son 2 o 3 páginas. ¿Sí, Josué? El artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información, en su segundo párrafo, establece que la consulta de información pública se regirá por el principio de sencillez y gratuidad. Solo se cobrarán los gastos de reproducción de la información. Muy bien. Entonces, el material utilizado para reproducir lo que el solicitante pidiese a la autoridad, sí se cobrará. O sea, las hojas y la tinta en un caso determinado. Interesante. Y se dan cuenta cómo hay aspectos que son sencillos, pero de mucho interés. Y efectivamente así es. Regularmente no le cobran a uno, por más ahora que lo mandan en PDF o de manera virtual. Hay instituciones que algunas veces no les gusta mandar también de forma digital. 18 dijiste, ¿verdad, mi amigo Josué? Así es, licenciado. Gracias. Artículo 18, mi estimada quien preguntó. Yo les voy a contar mi experiencia. Dentro de mi experiencia, las veces que yo he pedido información pública, solo una vez me la han cobrado por el volumen de la reproducción. Eran aproximadamente 4,000 páginas las que tenían que reproducir porque era un expediente amplio sobre una situación administrativa de 14 años, de diferentes actos durante 14 años, de una autoridad que yo estaba defendiendo administrativamente por unas sanciones de auditoría que le querían colocar. Pero sí fueron cajas de hojas y lo que me pidieron a mí en ese momento en la institución fue que les llevara yo las hojas en blanco para que ellos pudieran reproducir. No me cobraron la tinta, únicamente me cobraron las hojas. Y les digo porque yo incluso en su momento yo propuse que me lo entregaran de forma digital, a lo que ellos no accedieron. Muchas veces también son artimañas de las instituciones, porque ustedes saben que a veces digital es un poco más sencillo ubicar cierta información, sobre todo si me lo dan en PDF, hay una forma de buscar dentro del contenido algunas situaciones concretas que uno pudiera querer dentro de la investigación que uno está haciendo para la defensa técnica de un cliente. Sin embargo, en esa ocasión no me lo quisieron dar digital a pesar de lo que te tenían, me pidieron las hojas. Obviamente eso se pone entre los honorarios que uno le cobra al cliente y yo llevé las hojas para que fuera
pudieran reproducirse. Tardaron varios días, pero me entregaron todo el material que yo requerí. Eso nos habla entonces que efectivamente no se cobra como tal, pero sí se puede solicitar que se corran con los gastos que se pueda tener por la solicitud, por información solicitada. Obviamente usted sabrá que como cuando ya esté litigando, esos gastos, si se necesitaran incurrir, pues los debe de incluir dentro de los gastos que usted trasladará a su cliente o defendido. ¿Cuáles son las conclusiones? Los expedientes administrativos son una herramienta clave para garantizar la transparencia y la legalidad en la administración pública. La documentación completa de las decisiones y actividades permiten a los ciudadanos tener acceso a una información detallada de los procesos gubernamentales y los funcionarios públicos pueden rendir cuentas por sus acciones. El acceso a los expedientes garantiza a los ciudadanos que sus decisiones son justas y se toman honestamente y sobre todo apegadas a derecho, lo que ayuda a afianzar la confianza en el Estado y principalmente en la actividad del funcionario público. Entonces creo que hoy nos queda muy claro esta clase, la importancia del expediente, del debido registro de las actuaciones dentro del ejercicio de la función pública, y ahí va el consejo extra. Siempre que usted ejerza función pública, sobre todo en procesos de compras, en procesos de contrataciones, etcétera, que conlleve principalmente la ejecución de fondos públicos, si usted es la autoridad o está involucrado, siempre le recomiendo que tenga copias de sus expedientes, sabiendo de que en algún momento le puede servir para defenderse. A mí me ha pasado, esto ya es una experiencia profesional, yo defendí a 3 personas que después de que ellos entraran en el puesto que ejercieron por mucho tiempo, ellos manejaron cantidades importantes de dinero, a ellos les hacen una auditoría y encuentran inconsistencias dentro del proceso de compras y adquisiciones de algunas situaciones. Oficina, todo se quedó en la oficina cuando estábamos ahí. Afortunadamente, había una persona que muy cuidadosamente tenía información de toda la documentación que él firmó, autorizó y de los procesos, sobre todo los más onerosos que había estado bajo su gestión. A él le acusaban de que él se había extralimitado en sus funciones, que había abuso de autoridad, que había malversación de fondos, cuestión que nosotros podemos desvanecer por medio de la documentación que él tenía de respaldo, donde pudimos evidenciar que todas las decisiones que él tomó fueron con autorización de su superior y que en ningún momento él había actuado deliberadamente o de modo antojadizo, sino que eran proyectos sustentados técnicamente que habían dado como resultado que se tuvieran que adquirir servicios, que se tuvieran que adquirir insumos, que se tuvieran que hacer algún tipo de contrataciones y gracias a Dios logramos desvanecer todo. Consejo, a los clientes siempre se les debe de aconsejar que en las actuaciones donde ellos consideren que están involucrados de manera directa o indirecta incluso, siempre se guarde un archivo de las actuaciones más importantes o preferiblemente de todo lo que uno esté involucrado, porque recuérdense que la responsabilidad penal derivada de la administración pública no son ni 2 ni 3 días. ¿Cuántos días son de responsabilidad penal, jóvenes? 5 años, Lec. Negativo, son más. 20. Son 20 años de responsabilidad penal para quien haya ejercido la función pública. Quiere decir que 19 años después a usted le pueden venir a reclamar una cosa que usted ni se acuerda que hizo. Entonces, es importante que todo quede debidamente registrado, sobre todo aquellas personas que manejan fondos públicos. Si usted es alcalde, si usted es ministro, sobre todo ministro, viceministro administrativo, que es el que maneja el tema del dinero,
el ministro, quien es el que autoriza siempre las compras al final. Si usted es gerente de una municipalidad, si usted es el director financiero, todo donde conlleve dinero y usted tenga un manejo de fondos públicos, es vital que tenga un registro de esos expedientes. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro en conforme hablando de los expedientes administrativos? Claro. Asumo que el silencio es un sí, ¿verdad? Claro. Sí, gracias. Excelente. Ok, entonces nos miramos para la siguiente clase para seguir continuando y poder aunando un poquito más en el ámbito del derecho administrativo. Que pasen una feliz noche y nos miramos en la próxima clase. Feliz noche, Lick. Feliz Feliz noche, Lick. noche.